Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Antes que nada, quiero avisarles que la fecha de la mostración evaluativa ha sido pospuesta por unos días más. De todas maneras, ustedes van a estar siendo avisados con tiempo para que ustedes preparen bien los trabajos. Yo les pido un poco de comprensión, un poco de flexibilidad, porque bueno, estamos teniendo un año bastante irregular en cuanto al dictado de clases y estamos haciendo todo lo posible, no solamente Cátedra de Rayos 2, sino toda la escuela, en cuanto al dictado de los temas con la metodología que estamos utilizando. Ustedes están siendo muy bien tutoreados por los distintos adscritos de la cátedra. Me tienen informado de todo. Yo sé que están enviándole material, como les digo, en todas las clases. Y que, bueno, sé que hay gente que está trabajando mucho, hay gente trabajando menos por cuestiones laborales. Los adscritos tienen distintas metodologías y distintos horarios de consulta, así que creo que están bastante bien encaminados este año, como repito, tan especial que estamos teniendo. Tenemos la firme ilusión de que en la segunda mitad del año vamos a poder vernos de manera presencial y por supuesto vamos a terminar de aclarar un montón de dudas y cerrar lo mejor que se pueda este año. Bueno, hoy vamos a empezar con el intestino grueso. Va a ser la primera parte hoy y para una segunda parte, una segunda clase en próximos encuentros. Bien, ¿cómo vamos a estudiar el colon? ¿Cómo se estudia el colon en diagnóstico por imágenes? Se estudia con un colon por relleno simple, como decía aquí, muy utilizado en pacientes, digamos, en la urgencia, si se puede llamar así. Vamos a ver también el colon por ingesta, con la misma metodología que vimos el intestino delgado. Vamos a ver cómo se practica el colon por enema doble contraste. Hoy en día el más utilizado de todos, es el que más van a ver en los servicios cuando ustedes hagan las prácticas hospitalarias. Es el más pedido porque, bueno, se estudia muy bien la mucosa. Y otro método es el colon por colostomía o colon operado, que van a ver que se estudian los pacientes que tienen, por lo general, el ano contra natura. Bien, vamos a repasar un poquito los protocolos que tenemos que tener en cuenta en todos los estudios, a saber, la preparación previa del paciente, para qué está indicado cada estudio, cuáles son las contraindicaciones, qué medio de contraste vamos a utilizar, qué instrumental vamos a utilizar, cómo es el procedimiento que va de la mano de las tomas radiográficas. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los estudios del colon hay un protocolo de radiografías. ¿Qué quiere decir esto? Que en el estudio, cuando esté finalizado y ya para ser presentado para el informe, no deben faltar las radiografías, las tomas, las incidencias que vamos a estudiar a continuación.
El colon también se puede estudiar por tomografía computada, que se llama EnteroTAC, que puede ser con simple o con doble contraste, igual que el intestino delgado. La ecografía tiene un significado no tan elevado, sí nos ayuda por ejemplo, en la parte de la patología de la mucosa, como por ejemplo los divertículos. Va a ser de mucho ayuda en la parte del ciego y apéndice, sobre todo en los pacientes que llegan a la guardia con un cuadro agudo de apendicitis. Entonces, aparte del laboratorio, de los análisis de sangre respectivos que le hacen al paciente, más la clínica, se puede realizar una ecografía para ver realmente si hay una patología ahí o no. Sobre todo la ecografía nos muestra toda la grasa que está rodeando al apéndice para saber si realmente está inflamado o no. Y también el estudio de colon se complementa, no se suplanta con la colonoscopia virtual. Ya vamos a hablar de eso en otro slide. La gran diferencia de la colonoscopia virtual es que se puede hacer biopsias, lo que yo no lo puedo hacer, con lo que no se puede hacer en el estudio contrastado. Bien, y estos son los materiales. Este es el medio de contraste, este es el instrumental que se va a utilizar en el estudio. Aquí en la slide de la izquierda tenemos el medio de contraste como viene presentado. Como ustedes ven, el nombre comercial, Varigraph Enema 570. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en los contrastes que ustedes han visto para la parte alta, llegaba hasta el 340, que es el grado de concentración, es la cantidad de bario que trae ese contraste, el porcentaje de bario. En este caso son todos números altos, de 560, 570, son los con la concentración de bario que trae este frasco, este sachet que están viendo acá. Entonces, esta caja va a contener el sachet más esta sondita, esta manguerita de PVC transparente, la cánula, que es la que vamos a utilizar en los pacientes, la tapa, que va a reemplazar a esta, por supuesto, y tiene una pinza para abrir y cerrar cuando el médico lo solicite. Aquí, para el doble contraste, no hay pastilla efervescente, por supuesto. El aire se lo vamos a proveer con el mismo sachet. Ya lo vamos a ir explicando en el slide correspondiente. Entonces, Varigraph, Enema, Sherivar, Gastropacket, todos los mismos nombres o nombres muy similares a los que usábamos en el estómago y duodeno. Lo que diferencia es la concentración. Este sachet de bario contiene hasta este sector aproximadamente, así viene, hasta ahí aproximadamente, viene de sulfato de bario preparado. Y ahí está la concentración que habla de los 570, que puede ser en polvo o suspensión. Este sachet ustedes ya lo van a ver cuando estemos en manera presencial en la escuela, o lo pueden ver también en la literatura. Tiene diferentes niveles, que es un cuarto litro, medio litro, 3/4 litro. ¿De qué? De agua tibia. O sea, cuando nosotros nos presentan este medio de contraste, nosotros destapamos
y completamos con agua tibia, por lo general hasta el litro de agua, hasta el litro que está marcado acá en el sachet de agua tibia, y lo batimos bien batido de tal forma que no vaya a hacer grumos. Luego sacamos esa tapa, colocamos esta tapa aquí y va a quedar colocada la tapa esa con la manguera y la cánula correspondiente. En el slide de la derecha les presentamos otro tipo de sonda, que es una sonda de 3 vías, como está marcado acá, 3 vías. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las vías va a ir a una pera con la que vamos a insuflar aire, otra vía va a ser para colocar la manguera que está aquí en el slide al lado, va a ir ahí, y por supuesto luego el sachet, y una tercera vía que sirve para inflar este balón de goma que va a quedar colocada por dentro del ano para evitar que el paciente refluya el contraste. Esto es que esta sonda tipo balón porque tiene este baloncito que se infla, ¿sí? Es una sonda que se utiliza en pacientes añosos o bien en pacientes que son incontinentes. Nosotros eso lo vamos a ver cuando el paciente llegue a hacerse el estudio. ¿Estamos? Si vamos a usar la sonda común o vamos a utilizar esta sonda tipo balón. ¿Sí? Entonces, una va por el aire, el otra va con la manguerita que va al contraste, y esta, que una vez que está colocada la sonda, se infla esto, se aprieta esto para inflar el balón, y con esta pinza cerramos el aire para que no se nos desinfle el balón hasta que se termine el estudio. Vamos colocando el bario por ahí y después insuflamos el aire. Sonda tipo balón. Acá tenemos la misma sonda para que ustedes la vean cómo está. El baloncito está desinflado, ¿sí? Con esta almohadilla vamos a inflar ese balón, ¿sí? Y aquí también la tenemos más en otro tipo de sonda balón. Este es otro tipo de balón, pero todos son con 3 vías. Aire, bario y la sondita para inflar el balón que está acá desinflado. Eso va a depender del paciente cuando llegue. Bien. ¿Cómo vamos a preparar el paciente? La preparación del paciente debe ser estricta. Sí o sí tiene que tener el intestino perfectamente limpio, porque si no puede originar algunas imágenes que no correspondan. ¿Qué es lo que le vamos a dar entonces al paciente? El día anterior, aproximadamente 10 o 12 horas antes, le vamos a dar un frasco de fosfodón. Fosfodón. El fosfodón es un frasco que lo vamos a verter en un vaso con agua y lo va a tomar el paciente. Luego de eso va a tomar 3 vasos de agua más. De tal forma, va a tomar el primer frasco de laxante, que se llama fosfodón. 6 horas antes del estudio, le vamos a dar el segundo frasco de fosfodón de la misma forma. O sea, se toma el fosfodón y se va a dar 3 vasos de agua. De esa forma el paciente va a tener el intestino bastante limpio. Es un laxante que es catártico.
Catártico quiere decir que va a licuar a la materia fecal. El paciente va a tener muchos deseos de ir al baño, hace efecto muy enseguida y prácticamente la materia fecal es agua. Si necesitara, si el paciente nos contara, o cuando busca la preparación, o si el médico nos advierte, el médico que pide el estudio nos advierte de ello, le vamos a dar también el factor AG, siempre emulsión. El factor AG con más o menos 2 veces el día anterior, 2 veces el día anterior. Estamos a la hora del almuerzo y a la hora de la cena. Por supuesto, el paciente no tiene que comer, el paciente puede tomar infusiones, puede tomar té, por ejemplo, pero solo té y nada más que té, nada sólido. ¿Qué se le puede dar al paciente? Se le puede hacer una dieta liviana, o sea, el paciente nada que vaya a crear gases, como por ejemplo las pastas, por ejemplo el pan. Dietas livianas, puede ser un caldo, puede ser alguna gelatina, ¿sí? El día anterior. El día del estudio, por supuesto, nada. Se lo empieza a preparar el paciente con esa dieta que yo les acabo de decir desde 2 días antes. Desde 48 horas antes el paciente empieza con dieta liviana hasta que tome el fosfodón. En el momento que tomo el primer fosfodón, no ingiere más nada hasta el momento del estudio. Bien. Este es otro medio de contraste, que es el GastroPak F, similar al que veíamos recién. Aquí está la sonda, que es una manguera de PVC con la cánula. Este es el sachet de bario, ¿sí? F. Son todos 560 o 570. Este es otro medio de contraste para realizar el estudio. Y vamos al que más nos interesa, el que más nos pide. El colon por enema doble contraste, como se ve en todo el marco colónico acá. Doble contraste. Hay bario en la mucosa, en toda la mucosa, y en la luz del intestino, en la luz del colon, veo bario mezclado con aire. Fundamentalmente más aire. Entonces, de esa forma se estudia bien la mucosa del colon. La mucosa del colon. ¿Ven? Todo. Entonces, acá tengo el recto. En este caso ha subido. Tiene un sigma muy largo. Y ha pasado. Esto que estoy marcando es el sigma. Y llega hasta ahí, hasta la cresta. Es un sigma largo. Es un sigma largo. ¿Ven? De ahí ha pasado al colon descendente, ángulo esplénico, transverso, ángulo hepático y baja hasta el ciego. Esto no es ingesta, esto es colon por enema, porque no tengo, aparte, como se está manejando las austras, también dentro del marco está contenido el delgado, pero con aire, no con contraste, tiene aire. Bien, otra de las indicaciones importantes de este estudio, aparte de ver la mucosa, es que también lo están pidiendo los nefrólogos,
los médicos que hacen la parte de trasplantes renales para el paciente que va a ser el receptor, para saber primero el tamaño del colon, que no esté enfermo ese colon de nada, y sobre todo la posición del ciego. Les cuento, o sea, el primer lugar donde se hace el trasplante, donde se coloca el riñón trasplantado, es en la fosa ilíaca derecha. Si está todo bien, el lugar indicado es la fosa ilíaca derecha. Y si no, si está fracasado por alguna cosa ese lugar, o si fracasa un trasplante y hay un segundo trasplante, recién se ubica en la fosa ilíaca izquierda. Pero el lugar donde más se utiliza el primer lugar donde van a ubicar es en la fosa ilíaca derecha. Bien. Es un estudio, el doble contraste, donde vamos a utilizar buscapina para frenar el movimiento peristáltico, igual que nos pasa en el estómago y duodeno. ¿Cómo se realiza este estudio? ¿Cuál es el procedimiento? El paciente lo vamos a acostar en la mesa de yacimiento, lo vamos a colocar de costado sobre su lado izquierdo, y una vez que tenemos armado el contraste y la sonda que teníamos recién con la cánula normal, fina, le colocamos un poco de silocaína y lo introducimos en el ano del paciente, el paciente sobre la izquierda. Colocamos la sonda suavemente para que no moleste para nada. Y una vez que está colocada la sonda, ubicamos el paciente en decúbito dorsal. Puede pasar que en algunos servicios el médico nos indique que empecemos con el paciente de costado, en otros servicios se lo coloca al paciente boca abajo y se lo inicia boca abajo. Es indistinto. Preferentemente se lo coloca decúbito dorsal. Entonces, comenzamos a inyectarle en decúbito dorsal el contraste con el sachet elevado aproximadamente 60-70 centímetros, no más, para que el contraste pase por el recto, discurra todo por el sigmoides, suba y va a llegar hasta el ciego. Una vez que lo hemos hecho transcurrir todo por el colon, si es necesario movemos al paciente para un lado o para el otro, acostamos más la mesa, paramos la mesa de tal forma que el contraste vaya por todo el colon y llegue hasta el ciego. ¿Por qué digo que hay que moverlo al paciente más la mesa y la mesa? Porque no sabemos el largo del colon. ¿Ven? Nos puede tocar un paciente como este que tiene un sigma largo, entonces necesitamos moverlo al paciente para que el contraste discurra por todo el colon. Como va a tener puesto buscapina, nos va a facilitar que nosotros hagamos ese tránsito. Una vez que tenemos el colon lleno, recuerden que estamos todos con radioscopía, le estamos viendo a todo, tenemos que evacuar todo ese barrio en el mismo sachet, Entonces, de tal forma que invertimos el paciente para el otro lado, de tal forma que el bario vuelva por todo el colon y caiga al sachet. Paramos la mesa un poquito, la ponemos en 45 grados para ayudar que ese bario vaya de vuelta al sachet. Sale todo el bario, sale gran cantidad de bario, sale el 80% del bario. Sale el 80% del bario. Una vez que salió ese bario, que hemos logrado limpiar lo más que se pueda,
desenroscamos el sachet, la sonda queda puesta siempre, por supuesto, desenroscamos, evacuamos todo ese contenido del sachet en el baño y volvemos a enroscar, volvemos a armar ese contraste, esa sonda. La cánula queda puesta en el recto. Lo que yo desenrosco es la tapita que tenía en el sachet. Entonces podemos evacuar el resto de contraste que el paciente tenía en su interior. Entonces ya estamos en condiciones de insuflar el aire. Entonces insuflamos el aire que nos va a ir dilatando, nos va a ir inflando, entre comillas, para que ustedes se den cuenta, todo el medio de todo el colon. Siempre ayudado por la buscapina también, ¿no? Vamos, entonces el aire va a ir discurriendo, vamos a ir inflando hasta que nos quede de esta forma llenado el doble contraste. ¿Cuál es el protocolo? Vamos a estudiar la ampolla rectal de frente y de perfil. De frente y de perfil. Otra placa vamos a tomar el sigmoides, ampolla frente y perfil, sigmoides, y los ángulos esplénico y hepático, con el paciente rotado. Para el lado contrario, tenemos que rotar el paciente para que el ángulo nos quede bien distendido. Ya sea acostado o ya sea de pie, como ustedes, como el médico prefiera, como ustedes prefieran, como el paciente le quede más cómodo. De pie o acostado, es indistinto. Tenemos que tratar de que el ángulo nos quede, como en este caso el hepático, que nos ha quedado bien distendido, no cerrado como usted le explica. Una vez que tomamos la radiografía los dos ángulos, tomamos al colon ascendente, incluido el ciego. Ese es el protocolo, no tiene que faltarnos esa radiografía. Ampolla rectal frente y perfil, sigmoides, ángulos y ciego. Ese es el protocolo. ¿Estamos? Bien. Entonces, indicaciones. Mucosa del estómago. Estudiamos las alteraciones que tenga la mucosa del colon. ¿Cuáles son las más comunes? Pólipos y divertículos. Más van a encontrar pólipos. Más van a encontrar divertículos. Los pólipos son más difíciles de encontrar y cuando tenemos la presencia de divertículos tenemos que pensar siempre en algo benigno. En cambio, cuando se nos presenta un pólipo, sí o sí hay que ir a la colonoscopia virtual para extirparlo y hacerle biopsia. Bien, acá les muestro algunas particularidades. Después todo esto lo van a ir viendo con los adscriptos que le van mostrando estas imágenes y se las tutorean bien. Esta es una ampolla rectal, ¿ven? Esto que vemos acá alrededor es el agujero pélvico, el paciente está de frente, esta es una ampolla rectal en doble contraste, esto es sigma, acá empieza el sigmoide, ¿ven? Todo esto es el sigmoide, también doble contraste, ¿sí? Y esto que ven acá, esto que ven ahí, es el apéndice, En algunos pacientes se ve, en otros no se ve. Eso que ven ahí es el apéndice. En la clichera derecha vamos a ver el paciente de perfil, o sea, la ampolla rectal de frente y acá ampolla rectal de perfil. Este es el hueso sacro. Entonces,
¿Para qué esto? ¿Para qué le hacemos esta radiografía de perfil? Estudiamos el espacio presacro. Estudiamos el espacio presacro o retrocecal. Espacio presacro o espacio retrocecal. Hay que ver el tamaño, ahí se suelen insertar muchos tumores a veces. Vamos, frente y perfil. Así se estudia la ampolla rectal. En doble contraste. Profe, ¿lo podemos estudiar con el colon simple? Sí, también se puede estudiar con el colon simple. Son protocolos para todo el colon. Cuando es por enema, cuando es por enema. Bien, acá hay otras particularidades de los ángulos. El ángulo esplénico, de la derecha, más cerrado, más alto, y el colon hepático más bajo, más abierto que el otro. Ángulo hepático, ángulo esplénico. Esto que ven acá son imágenes de materia fecal, ¿ven? No podemos pensar que es otra cosa que no sea eso. Suelen verse los pólipos así, los pólipos pueden verlos así, pero claro, ¿cómo salgo de dudas yo? Muevo el paciente, si en el próximo, cuando muevo el paciente esto se desplaza, es una materia fecal. Si la imagen persiste con el paciente en otra posición, ahí deberemos investigar de qué se trata. Doble contraste. Varios en los bordes, en la mucosa, ¿sí? Varios en los bordes. Aire en el interior, ¿vamos? Para estudiar la mucosa, como pasaba en el estómago. Bien, para ir finalizando, acá tenemos un colon sigmoides, donde más se asientan los divertículos, porque es muy móvil y es una mucosa muy lábil, muy débil. Entonces, en este caso no, en este caso está limpio. Ahí está la cresta ilíaca, paciente acostado, de frente, una particularizada, aire en el delgado, ¿sí? Y esto, como ya se habrán dado cuenta, el colon transverso. En general es un colon bastante limpio, bastante normal, muy bien logrado el doble contraste, muy buena preparación del paciente. No, esto es aire en el delgado de vuelta, ¿sí? Esas son las tomas en el colon por enema. Este es el estudio que más se está haciendo actualmente, porque es el más completo de todos. Nos muestra la morfología, nos muestra la mucosa, nos muestra el tamaño, si se distiende bien, si no se distiende bien, nos muestra si hay buena eliminación o no. Y como les repito, como están pidiendo también, es otro parámetro que necesitan la gente de nefrología para los pretransplantes renales en el paciente que es receptor. Cumplen los pacientes que van a ser trasplantados, cumplen una serie de parámetros, por ejemplo este estudio, por ejemplo uretrocistografía, la vamos a ver en la segunda parte del año, por ejemplo radiografía de tórax, radiografía de senos paranasales, son todos parámetros que solicitan los médicos como protocolo de pretrasplante renal. Bien, acá hay una imagencita más, creo que es la última. Bueno, está demasiado clara. Ahí está el ciego y el apéndice. Perdón.
Esa es la imagen que veíamos en la otra, en el otro cliché, el apéndice, que no se ve en todos los pacientes. Colon ascendente y ciego. El ciego es una bolsa que tienen entre 2 y 3 autos nada más. Y acá es donde termina el intestino delgado. Ya lo van a ver en otras radiografías. Acá es donde termina el intestino delgado para cuando lo hacemos en forma de ingesta. De ahí, desde la entrada del delgado para arriba es ascendente y para abajo es el ciego. Una bolsa que se ve ahí. Bien, bueno, vamos a parar por aquí. En otra clase más de colon vamos a ver los otros tipos de estudios. Hoy quería que tuvieran todas estas imágenes porque bueno, es lo que más se ve, es lo que más van a ver en los hospitales, el colon por enema. Hoy se pide siempre doble contraste, salvo que el paciente, como les digo, venga con alguna patología especial. Bueno, gracias.